Bien, amados, en esta ocasión queremos invitarle a orar para abrir la palabra de Dios y sumergirnos en el estudio de la misma. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, en esta hora queremos vaciarnos y llenarnos del poder del Espíritu Santo. Permite, Señor, que todo lo que impida que tu bendición pueda sentirse en este servicio de adoración pueda ser echado fuera. Queremos vaciarnos de todo lo negativo, queremos vaciarnos del pecado, queremos vaciarnos de todo aquello que nos está apartando de ti y queremos llenarnos del poder y de la influencia del Espíritu Santo. Muévete en esta transmisión. Toca los corazones de aquellas personas que están conectadas, que quizás entraron en esta transmisión diciendo, bueno, déjame ver qué están hablando en este canal de esta iglesia. Permite, Señor, que estas personas puedan ser tocadas por el poder del Espíritu Santo. Pero, Señor, a los que lo hicimos de una manera intencional, también háblanos. Y permite que en esta hora salgamos de este lugar con la convicción de que en ocasiones la soledad en el plano espiritual es una gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, el tema lleva como título la bendición de la soledad. ¿Y saben qué? Cuando usted habla de la palabra soledad, estoy convencido que si hiciese la pregunta aquí en la iglesia, a nadie le gusta por lo general estar solo. Y digo por lo general porque siempre hay alguna excepción en la regla. Pero generalmente el ser humano está hecho para estar rodeado de personas, relacionarse con personas, hablar con personas. Y yo recuerdo cuando era soltero, que llegó el momento que yo sentí la necesidad de tener a alguien, y gracias a Dios que Dios me envió a mi esposa Rebeca o Becky, como le decimos cariñosamente. Porque, queridos hermanos, si hay algo triste en el ser humano es la soledad. Aunque hay personas, vuelvo y repito, que les gusta estar solos. Por eso, cuando usted piensa en la palabra soledad, automáticamente viene a su mente una connotación negativa asociada a la palabra soledad. Yo les digo algo, desde que me casé con mi esposa jamás me he sentido solo. Yo llegué a este país solito en pena. Y de verdad, a mí me gusta estar acompañado. Y cuando yo pienso en la palabra solo o soledad, me aterra, no me gusta. Pero hablando desde el punto de vista espiritual, la soledad tiene por lo menos 4 aspectos positivos, de los cuales vamos a estar hablando en esta hora. Recuerdo el presidente que acaba de fallecer, tenemos que estar viajando, van a hacer el velorio de él, lo van a estar realizando hoy y mañana en el campamento, específicamente mañana va a ser en el campamento. Recuerdo que el presidente decidió a los pastores jubilados sacarles un part-time, un medio tiempo, atendiendo aunque sea una sola iglesia, porque si hay una profesión solitaria es el pastorado. El pastor se pasa la vida rodeado de gente, pero normalmente, en muchas ocasiones, se siente solo. Y más solo se siente cuando se jubila a los 65 años de edad. Entonces este presidente que falleció tuvo a bien crear un plan para que estos pastores fuesen empleados nuevamente a medio tiempo. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Para que la soledad no les afectara. Ahora, hermanos, en el plano espiritual, la soledad puede tener por lo menos 4 connotaciones positivas, aunque quizás usted pueda ver muchas más que estas 4. Vayamos a la palabra de Dios a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y dice la palabra de Dios: en mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado. Pablo está diciendo que él se encontraba solo. Y si usted está en su casa, siga la línea del mensaje porque es muy importante. Dice Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Tal parece que Pablo está reclamando algo. Tal parece que Pablo está enojado cuando se refiere que en su primera defensa estuvo solo. Nadie estuvo a su lado. Y sigue diciendo Pablo, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta, verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado, gloria a Dios, y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Versículo 18, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo aparentemente se está quejando. Pablo aparentemente está llorando. Pablo aparentemente está diciendo, me dejaron solo, me abandonaron, todo el mundo se fue, nadie está a mi lado. Pablo, un hombre que vivió su ministerio rodeado de personas, predicó en muchas partes de Asia, mayor y menor. Pablo que hizo varios recorridos misioneros. Pablo que fundó muchísimas iglesias. Ahora Pablo está diciendo, en mi primera defensa, ninguno de ustedes estuvo conmigo. Pero Pablo descubre que cuando las personas se van de tu lado y te dejan solo, entonces llega la persona de Cristo Jesús. Por eso, querido hermano, en la cama del hospital donde puedas encontrarte, o en la cama del hospital donde pueda encontrarse tu familiar, allí en el cuarto donde te encuentras solo porque tu esposo o tu esposa te abandonó, allí donde te encuentras porque tus hijos no te quieren ver, allí en ese lugar, en esa soledad donde tú derramas las lágrimas, cuando todo el mundo te abandonó, allí tú puedes sentir la presencia de un Dios grande, poderoso, que vive y permanece para siempre. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a los momentos de soledad. Dice, por eso voy a seducirla. Hablando de la sierva, de la gacela. Por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escucha, allí dice Dios que está llevando a la gacela al desierto. Y en el desierto, en la soledad, allí en el lugar árido, donde tú estás solo llorando tus lágrimas, dice, la llevaré, por eso voy a seducirla y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios está diciendo que muchas veces Él permite que la soledad llegue a tu vida. Él permite que vayas al desierto de la soledad para hablarte al corazón. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y noten lo que dice el versículo 15 de Oseas capítulo 2. Le daré sus viñas desde allí. ¿Cómo? Dios está diciendo que va a permitir que vayas al desierto, que estés solo, que allí te va a hablar al corazón. Y desde el desierto te va a dar victorias, te va a dar viñas desde allí. Y haré del valle de Acor una puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud,
como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará su nombre. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios quiere llevarte al desierto y en el desierto hablar a tu corazón, allí en el desierto de la soledad, y en ese lugar te va a dar victorias, te va a regalar viñas. Nunca más el diablo te podrá tocar después de salir de ese momento de soledad. Así que, queridos hermanos, cuando tú estás quedándote solo o sola, estás en las antesalas, escucha esto, estás en las antesalas de recibir los más grandes milagros de Dios. Y quizás yo estoy hablando en esta hora para personas que se encuentran solos o solas. Si te encuentras solo en el desierto, agudiza tu oído, afínalo, porque estás a punto de escuchar la voz de Dios como nunca antes. Estás a punto de recibir uno de los más grandes milagros del Dios que vive y permanece para siempre. Vayamos al libro de Isaías capítulo 35 para que entiendas lo que quiero decirte en esta mañana, cómo reacciona Dios cuando tú estás pasando por momentos de soledad. Isaías capítulo 35 versículos 6 y 7, y dice la palabra de Dios: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Oye lo que está diciendo Dios: y torrentes en la espada. Versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en maderos de aguas. La guarida de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y juncos. Es decir, Dios me está diciendo a mí que cuando Él me lleva a estos lugares de soledad, de sequedad, donde hay desierto, donde hay chacales, donde todo es árido, allí Dios va a hacer que maderos y juncos y ríos de agua viva fluyan para la honra y la gloria de Dios. Un texto más, en el mismo libro de Isaías, capítulo 41, Isaías 41, versículo 19, dice la palabra de Dios: haré crecer en la estepa cedros, acacia, arrayones y olivos. Pondré en la tierra árida cipres, olmos y bojés juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios te va a llevar a un lugar solitario, desierto, seco, donde quizás tú estés allí diciendo: bueno, ¿será que aquí me va a ir bien? ¿Será que yo podré soportar por lo que estoy pasando? ¿Será que en estas circunstancias podré revivir? Hermano, ¿qué te quiero decir en otras palabras? Si tú te sientes que estás solo en el desierto y aún así solo, sin nadie, sigues triunfando, sigues prosperando, Dios te sigue bendiciendo, entonces esto quiere decir que la mano de Dios, aunque te sientas solo, continúa sobre ti, protegiéndote, bendiciéndote desde hoy y por toda la eternidad. Querido hermano, es importante que tú entiendas en esta hora que Dios quiere que en medio de la soledad por la cual estemos pasando, allí Dios nos quiere bendecir. Y entonces tú ves que en el desierto Dios comienza a prosperarte. Ves que en el desierto crecen cedros, juncos, maderas preciosas, y tú dices: ¿cómo es esto? Hermano, entiende que ese es Dios bendiciéndote en medio de la soledad. Cuando todo el mundo se fue, Dios
se quedó contigo. Mira, el apóstol Pablo en el versículo 16, en la segunda carta a los Timoteos, dice: en mi primera defensa, ninguno, diga conmigo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y a manera de introducción, hay algo que comprendió el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué comprendió el apóstol Pablo? Que la soledad no siempre quiere decir que es maldición. En ocasiones es bendición. Porque mira cómo sigue diciendo el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero mira lo que dice el verso 16: no les sea tomado esto en cuenta. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo mismo que dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz. Lo dejaron solo sus discípulos, lo estaban crucificando, él estaba allí. La raza humana por la cual había venido a morir estaba insultándolo, gritándole improperios. Sin embargo, Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque ¿qué cosa? No saben lo que hacen. Pablo está diciendo: me dejaron solo, nadie vino a verme, pero no se los tengan en cuenta, porque tanto Pablo como Jesucristo entendían claramente que la soledad no es una maldición, sino que la soledad es un proceso con el cual Dios quiere trabajar con nosotros para llegar a un propósito superior. Y lo que quiero que entiendas en esta hora es que a veces Dios permite que nosotros experimentemos la soledad. Y no es que tus amigos no quieran ir a verte, es que a veces Dios permite que ellos no vayan. Y tú dices en tu mente: tengo que ir a visitar a Osvaldito, a Jonathan, que debe estar pasando por un momento difícil. Y Dios cambia tu mente, porque Dios quiere trabajar con ese hermano en su soledad. Algo Dios le quiere decir. ¿Tú te imaginas que cuando José estaba en su proceso de soledad, Dios le hubiera enviado un primo abogado y lo hubiese sacado de la prisión antes de tiempo? ¿Lo hubiese librado de la soledad de la prisión? José no hubiese estado listo para cumplir el propósito de Dios. Porque, querido hermano, cuando tú estás solo, es cuando más grandes milagros de Dios tú vas a poder ver en tu vida. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que Elías, cuando está en una gruta en Querib, allí solo, abandonado, él pudo ver la mano de Dios enviando cuervos para que le dieran pan y agua. Los mejores milagros suceden, hermanos, cuando estamos solos. David, cuando se enfrentó al león, estaba solo. David, cuando se enfrentó al oso, estaba solo. David, cuando se enfrentó a Goliat, aunque estaba rodeado de gentes, estaba solo. Pero Jehová estaba con él. Queridos hermanos, Jesús en la cruz se encontraba solo, pero su padre estaba con él. ¿Y qué decir de Daniel, un político famosísimo? Era un hombre que tenía un prestigio tremendo allí en la corte donde él vivía. Sin embargo, allí Dios lo usó grandemente, pero él pudo ver a Dios cara a cara cuando estaba solo en el foso de los leones. Y en el foso de los leones, cuando los leones estaban a punto de comérselo, solo, abandonado por ser fiel a Dios, solo, literalmente, se apareció el ángel de Jehová. Porque cuando estamos solos es cuando los más grandes milagros suceden. Espiritualmente hablando, la soledad deja de tener una connotación negativa y toma una connotación súper positiva, al punto que cuando el rey saca a Daniel del foso de los leones, llega a una conclusión: que el que está con Dios, aunque está solo aparentemente, tiene más poder en su mano que aquel que tiene el ejército más grande
del mundo. ¿Y qué decir de Juan en la isla de Patmos? Solo escribió allí la obra más linda que ningún discípulo pudo escribir. Los otros quizás escribieron en un contexto un poco más tranquilo, aunque fueron perseguidos, pero Juan allí solo se le apareció Jesús, y el Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios dada directamente por Cristo Jesús. Ahora pregunto de los que están conectados, ¿a cuánto les gustaría ahora estar solos hablando desde el punto de vista espiritualmente? Pero yo quiero que ustedes entiendan que por lo menos hay 4 bendiciones que podemos recibir de la soledad hablando espiritualmente. La primera bendición que Pablo entendió que tenía hablando espiritualmente la encontramos en el verso 17. Y vamos a leer desde el 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero Pablo entendió que Dios estaba con él trabajando en un proceso, y dice él mismo en este verso 16, no le sea esto tomado en cuenta. Verso 17, pero el Señor, y subráyalo en tu Biblia, pero el Señor estuvo a mi lado. La primera bendición que encontramos cuando experimentamos la soledad es la presencia de Dios. No hay forma que usted pueda sentir la presencia de Dios tan clara hoy día que no sea en esos momentos cuando todo te está yendo mal, todo el mundo te abandonó, nadie te quiere ayudar y de momento tú dijiste, me he quedado solo. En ese momento es que tú empiezas a sentir la presencia de Dios. Pablo dice, todo el mundo me abandonó, llevo mi vida rodeado de gente, pero aunque todos me abandonaron en la hora más difícil de mi vida, Jehová se mantuvo a mi lado. Hermano y hermana que me estás escuchando, si te sientes solo, te sientes sola, nadie te ayuda, y muchas veces en medio de esta pandemia las personas confiaban en el gobierno, que el gobierno me va a ayudar, y ante esta pandemia te diste cuenta que ni el gobierno tiene la capacidad de ayudarte. Si en esta pandemia experimentaste la soledad, la escasez, no tener trabajo, crisis en el matrimonio, lo que hayas estado experimentando en esta pandemia, déjame decirte algo, agudiza tu oído, afina tu oído, porque estás a punto de sentir la presencia de Dios en tu vida como nunca antes. Ahora, las redes sociales, las cuales se han convertido en una bendición, muchas veces nos distraen. Porque antes, cuando usted estaba solo en su casa, Elías, por ejemplo, Juan, no tenían Facebook, pero hoy usted lo dejan solo y usted dice, bueno, me entretengo mirando YouTube, televisión, Facebook. Pero querido hermano, es tiempo de que si te encuentras solo, no te refugies en las redes sociales. Sí, las redes sociales son buenas para predicar la palabra de Dios, para muchas cosas son positivas las redes sociales, pero no centres tu vista en las redes sociales. Hay personas que se la pasan en el teléfono testeando aquí y sonó el timbre. Dedica un tiempo a escuchar la presencia de Dios. No refugies tu soledad en las redes sociales. Experimenta la presencia de Dios como Pablo en ese momento de soledad. Lo segundo que Pablo pudo entender en su momento de soledad lo encontramos en el mismo verso 17, donde dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Dios le dio fuerzas a Pablo. En otras palabras, Dios le dio fuerza a Pablo, pero ¿para qué le dio fuerza a Pablo? Sigue diciendo el texto, Dios me dio fuerza para que en mí fueran cumplida la predicación hacia los gentiles y ellos escucharan la palabra de Dios. Es decir, la soledad no solamente
tiene la gran bendición de sentir la presencia de Dios, sino que una vez que tú escuchas y sientes la presencia de Dios, Dios te va a dar fuerza, no solamente para salir de ese momento difícil, sino para que después que salgas de ese momento difícil, tengas fuerzas también para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y quizás, hermano, tú nunca supiste lo fuerte que tú eras hasta que no te viste solo. Tú nunca te viste lo fuerte que tú eras, querida hermana, hasta que tu esposo no te abandonó y te viste sola. Tú nunca creíste lo fuerte que tú eras hasta que el trabajo falló y te viste sin empleo. Tú nunca creíste lo fuerte que tú eras hasta que te enfermaste, caíste en una silla de ruedas y aún así lo has seguido intentando y has seguido luchando, y no solamente has sentido la presencia de Dios, sino que Dios te ha dado fuerzas para soportar esa crisis y además para cumplir la misión y el propósito por el cual Él te tiene en este mundo. Querido hermano, la soledad no solamente hace que tú sientas la presencia de Dios en tu vida, sino que la soledad también hace que tú encuentres fuerza suficiente para no solamente soportar la crisis que estás pasando, sino que tú puedas tener fuerzas para cumplir la misión por la cual Dios nos tiene en este mundo, que es una sola: predicar el evangelio de Cristo Jesús. Podemos tener muchas misiones, pero la misión principal es la de predicar el evangelio y la palabra de Dios. La tercera bendición que trae la soledad, y es bien importante esta bendición, así que escucha bien, es que nos trae una palabra que se llama memoria. Es decir, hemos visto la palabra presencia, fuerza, y la tercera palabra que trae de bendición la soledad es la memoria. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Y dice él, para que fuera cumplida la predicación que todos los gentiles oyeran. Y termina diciendo el texto: así fui librado de la boca del león. ¿Qué te quiero decir con esto? Pablo en la soledad experimenta fuerza, pero también le viene a la memoria cómo él fue librado de la boca del león en muchas ocasiones. Y cuando se habla de león, no se habla de un león literal. Se habla de las dificultades que Pablo pasó a través de su vida. Ustedes saben que Pablo estuvo en naufragios, fue azotado, pasó por miles de dificultades. Y querido hermano, ahora Pablo está solo reflexionando, y a su mente vinieron las memorias de los años cuando Dios lo protegió y estuvo con él. Por ejemplo, un incidente, ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 27. Hechos 27, del versículo 21 al 23. Nota: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: ¿habrá sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Escucha, ¿qué está pasando aquí hasta el verso 22? Está pasando lo siguiente: Pablo les dice, miren, no zarpen porque vamos a naufragar. Ellos no les importa, Pablo está preso, está solo en esta ocasión también, y ellos zarpan con el barco. Y al salir viene la crisis y todo el mundo comienza a preocuparse, y Pablo les dice, tranquilo, no se preocupen, que aquí lo que va a haber es pérdida de nave, no se va a perder ninguna vida de la que nos rodean. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 23. Escucha esto. Hechos 27, del versículo 21, específicamente en el 23, dice: pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo siervo. ¿Saben qué está diciendo acá el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo en otras palabras, miren hermanos, tranquilos,
aquí no va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque el ángel de Jehová estuvo conmigo, me dio paciencia y me dio la profecía y me dijo, tranquilo que aquí no va a pasar nada. Querido hermano, el apóstol Pablo en esa ocasión se encontraba como un prisionero solitario. Sin embargo, ahí en la soledad se le presentó el ángel de Jehová. Y ahora cuando Pablo en la segunda carta a los Timoteos, en el capítulo 4, verso 18 y 17 está diciendo, así fui librado de la boca del león. Pablo en su soledad, allí en la prisión, sin que nadie estuviera a su lado, pero con Dios a su lado, él comienza a recordar, él comienza a traer a su mente todas las cosas positivas que Dios había hecho por él en el pasado. Y cuando tú estás solo, cuando tú detienes la marcha vertiginosa de tu vida y comienzas a recordar las cosas que Dios ha hecho, esto hace un impacto positivo en tu vida, aunque te encuentres solo o sola. Estoy hablando para alguien que se siente solo. Recuerda, vas a experimentar presencia de Dios. No solamente vas a experimentar la presencia de Dios, sino que vas a experimentar fuerzas para pasar este momento difícil, sino que también Dios traerá a tu memoria eventos que has vivido, de cuántas veces Dios te ha librado y cómo hasta aquí Dios te ha bendecido. Y si hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos seguirá ayudando por toda la eternidad. En cuarto lugar, la cuarta bendición que trae la soledad es la dependencia. Dice el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Es decir, ya Pablo está hablando en futuro, no solamente habló en pasado, ahora Pablo comienza a hablar en futuro en el verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios en la soledad te va a enseñar a que tú tienes que tener una nueva fe en Él y tienes que aprender a depender de Él en todo momento. Pablo está diciendo claramente, el Señor me va a librar en el futuro. Yo voy a depender de Él, pero no solo voy a depender de Él, sino que a Él siempre sea la gloria. Querido hermano, después que usted sale de la bendición de haber estado solo, abandonado, sin que nadie haga nada por usted, y Dios lo toma y lo rescata, después de eso usted comienza a depender de Dios en todo momento. El salmista David expresó en el Salmo 121, versículos 1 y 2. Él dijo lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano? Que una vez que tú has pasado por tu momento de soledad, tú comienzas a alzar tu vista al cielo y comienzas a depender de Dios. En el momento que David escribe el Salmo 121 y él dice estas lindas palabras que expresan dependencia de Dios, ¿qué estaba pasando con David? David se encontraba en el desierto de Parán, solo, abandonado, pero David tenía una esperanza. La esperanza era que el profeta Samuel lo llamara al trono. Recuerden, Samuel lo había ungido a él. Samuel le había dicho: David, tú vas a ser el futuro rey de Israel. Y ahora Saúl lo comienza a perseguir. David tiene que huir al desierto de Parán. Y nota que Dios, para hablarte, siempre te va a llevar solo al desierto. Y allá en el desierto, en la soledad, Dios quería enseñarle una lección poderosísima a David. Y era la lección no solamente de que él sintiera su presencia, no solamente de que él sintiera fuerzas para seguir hacia adelante, no solamente traer memorias a David de las cosas que había hecho por él cuando se enfrentó al león, al gigante, al oso, sino que Dios quería que David también tuviese dependencia, como la alcanzó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, 18. David en el desierto de Parán estaba esperando
que su amigo Samuel lo llamara al trono. Sin embargo, después de David esperar muchos días, todavía para este entonces David no ha escrito el Salmo 121, porque él está en el desierto de Parán solo, pero está dependiendo de que su amigo Samuel lo llame al trono. Y se comunicaba quizás todos los días diciendo: ¿cuándo Samuel me va a llamar? Y David deja de depender de Dios para depender del elemento humano llamado Samuel. Y Dios te lleva a la soledad para que tú entiendas que el único que te puede librar en todo momento y en toda dificultad se llama Jehová de los ejércitos. Y David allí en su soledad le llega la triste noticia que Samuel se murió. Y ahora David, estando solo, sin tener ya la esperanza en que Samuel lo iba a llamar al trono, tristemente allí David ahora está sufriendo, acongojado, pero David aprende una lección grande que se aprende cuando estamos solos. Y esa lección es que cuando estamos solos también experimentamos, y Dios nos libra y nos da una palabra, experimentamos lo que se llama dependencia. Y cuando se muere el elemento humano, David experimenta la presencia de él, recibe fuerzas, recuerda las memorias de las cosas que habían pasado en su vida, y entonces David comienza a depender de Dios y escribe las palabras del Salmo 121, versículos 1 y 2, las cuales dicen: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Quiero terminar en esta hora expresándoles lo siguiente. Hubo un personaje que también tuvo que ir al Getsemaní. Y este personaje que fue al Getsemaní se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: por favor, vengan y oren conmigo. Y sus discípulos le dijeron: sí, Señor, vamos a ir a orar contigo. Pero ¿qué sucedió? Lo abandonaron, lo dejaron solo. Jesucristo se encontraba como solo. Pero en esa hora Dios envió un ángel para que fortaleciera al Hijo de Dios. Querido hermano, cuando nosotros experimentemos la soledad, estemos tranquilos, confiemos en Dios, porque allí vamos a sentir que Dios se manifiesta de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Alguien puede decir amén en las redes sociales? Jesús en el Getsemaní experimentó la soledad, pero recibió fuerzas. Pero en esta hora este mensaje no lo puedo terminar sin decirte lo siguiente. Y lo siguiente es que tú, cuando tienes a Dios, aparentemente crees que estás solo cuando todo el mundo te abandona, pero nunca Dios se aparta de ti, estés pasando lo que estés pasando. Estaba leyendo hace unos días que aquí en Estados Unidos de Norteamérica hay una tribu la cual tiene un ritual que lo realizan cuando el niño aproximadamente cumple 9 años de edad. Y cuando el niño cumple 9 años de edad, lo llevan solito, a un bosque intrincado, donde hay serpientes, quizás hay lobos, hay animales salvajes, y está el niño solo. Y para complicar más la cosa en este ritual, para que el niño no se vaya, lo amarran al árbol
Y comienza la noche. Yo no sé si tú has estado alguna vez de noche en el bosque intrincado. Yo sí he estado. Me pasé 11 noches, más de 11 noches pasando la selva entre que está en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Eso es lo más horrible que usted pueda experimentar. De hecho, cuando usted está al lado del río, usted siente que hay personas que vienen para arriba de usted caminando. Ves la huella de los animales salvajes allí. Esto es algo bien terrible. El hecho es que el niño, para que no se asuste, es decir, para que no se escape al asustarse, lo amarran al árbol y lo tienen allí amarrado, y el muchacho comienza a experimentar la soledad, y la soledad trae miedo, y comienzas a escuchar los animales rugir, y usted comienza a asustarse, el niño comienza a desesperarse. Pero hay algo que el niño no sabe. Y lo que no sabe el niño es que durante toda la noche, en medio de su soledad, a pocos metros de él, escondido detrás de un árbol, ha estado su padre con un cuchillo en la mano. Para que cualquier animal salvaje que ose acercarse a tocar al niño, el padre salta como una fiera salvaje y acaba con la vida de este animal salvaje. El ritual se llama bajo la sombra del padre. ¿Y qué quiero que tú entiendas, hermano, en esta hora? La soledad, el sufrimiento que tú estás pasando, quizás tú te sientes desprotegido. Pero quiero que entiendas algo. Tú, aunque estés solo, a veces Dios te lleva al desierto para hablarte, para que el cedro, el junco florezca y tú digas: este no fui yo. Y allí Dios te habla y tú comienzas a depender de Él, a sentir su presencia. Trae a tu memoria los hechos grandiosos que Dios ha hecho en tu vida. Pero en ese proceso de soledad que estuvo José, siempre estuvo debajo de la sombra de Dios. Dios con su cuchillo levantado para que nadie pudiera tocar la vida de José. Pero José estaba solo, no estaba desprotegido. Aparentemente estaba desprotegido, pero Dios lo llevó por un proceso hasta que lo puso en el trono. Y yo no sé tú, pero en los momentos de soledad es cuando más yo he sentido a Dios obrando en mi vida. Y hoy, al ver el final de la historia, me doy cuenta que por difícil que la haya pasado, siempre he estado bajo la sombra del Dios omnipotente. Y en esta ocasión, querido hermano, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, yo no sé lo que tú puedas estar pasando ni experimentando, pero yo sé que si estás pasando por un proceso de soledad, regocíjate, alégrate, porque estás a punto de ver los más grandes milagros de Dios. Y por dura que sea la crisis, escucha la voz de Dios, siente la fuerza que Él te puede dar. Recuerda las cosas que Él ha hecho por ti y depende en todo momento de Él, porque la sombra del Padre siempre ha estado sobre ti. En esta hora yo quiero hacer un llamado, como siempre hacemos, a las redes sociales. Dile a Dios de esta manera: Dios, gracias por mis momentos de soledad. Díselo así a Dios, escríbelo ahí en las redes sociales y Dios va a saber que en esa frase tú le estás diciendo tantas cosas. Le estás diciendo: Señor, gracias porque hoy me doy cuenta que siempre he estado bajo tu sombra. Gracias porque me he dado cuenta que en esos momentos quien me ha dado fuerza para seguir ha sido tú. Gracias porque en ese momento, cuando estuve a punto de flaquear y retroceder, tú trajiste a mi memoria las cosas que habías hecho por mí. Señor, gracias, yo quiero depender de ti. A tú decirle a Dios esta frase: Señor, gracias por mis momentos de soledad. Le estarás diciendo mucho a Dios, porque no todos hemos experimentado la misma soledad, pero sí todos hemos pasado por momentos de soledad, hablando en el plano espiritual. Pero siempre hemos estado debajo de la sombra
del Padre. Gloria a Dios por nuestro Redentor. Gloria a Dios por los momentos de soledad. Y gloria a Dios porque gracias a estos momentos de soledad, un día estaremos ya por siempre, cara a cara, bajo la sombra del Padre en el cielo por toda la eternidad. Y ahí Satanás no nos podrá tocar. El diablo no podrá hacer nada en contra de nosotros, porque estaremos ya en la presencia de Dios felices por siempre. Pero para llegar allá tenemos que pasar por un proceso, y es el proceso de soledad en este mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Dile a Dios en el chat: gracias, Señor, por mis momentos de soledad. Canta este himno con nosotros y no te despegues de la transmisión, porque quiero orar por ti. Y recuerda siempre, 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 la soledad en el plano espiritual, más que maldición, es una gran bendición. Que la honra y la gloria sea